Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos adentramos en una de las novelas más impactantes y necesarias que he leído recientemente, Victoria de Paloma Sánchez Garnica, flamante ganadora del Premio Planeta 2024. Esta obra extraordinaria nos transporta desde el Berlín devastado de la posguerra hasta los Estados Unidos de los años 50, siguiendo la travesía de una mujer excepcional que encarna la resistencia humana frente a la adversidad más extrema. A través de la historia de Victoria Kiesler, una brillante mujer con una mente prodigiosa capaz de crear complejos sistemas de cifrado, Sánchez Garnica teje una narrativa que va mucho más allá de una simple novela histórica. Es una profunda reflexión sobre cómo las grandes decisiones políticas impactan en las vidas de personas comunes, sobre la lucha por la supervivencia y la dignidad en tiempos convulsos, y sobre la búsqueda del amor y la justicia cuando el mundo parece haberse vuelto loco. En los próximos 20 minutos, exploraremos 10 puntos clave de esta fascinante obra, analizando cómo sus enseñanzas resuenan con nuestra realidad actual y qué lecciones podemos extraer para nuestras propias vidas. Desde la resiliencia ante la adversidad hasta la lucha contra el racismo y la injusticia, Victoria nos ofrece un espejo donde mirarnos como sociedad y como individuos. El primer gran tema que nos presenta Sánchez Garnica es la supervivencia como un acto de resistencia. Victoria Kiesler no es solo una mujer que intenta sobrevivir en el Berlín de la posguerra, es alguien que convierte su lucha diaria por la existencia en una forma de resistencia contra un mundo que parece empeñado en destruirla. En las ruinas de Berlín de 1945, Victoria trabaja como cantante en el Club Cassandra, utilizando su talento no solo para ganarse la vida, sino para mantener viva la esperanza. Su hermana Rebecca y su hija Eddie dependen completamente de ese modesto ingreso, pero Victoria transforma esta carga en propósito. Cada noche que sube al escenario es una declaración de que la humanidad puede prevalecer sobre la barbarie. Esta lección resuena poderosamente en nuestro tiempo. Pensemos en los millones de personas que hoy enfrentan crisis económicas, conflictos armados o desplazamientos forzados. Como Victoria, muchas de ellas no se limitan a sobrevivir, convierten su resistencia en un acto de dignidad. Los emprendedores que inician negocios en medio de recesiones económicas, los artistas que crean belleza en contextos de violencia, los padres que educan a sus hijos con amor a pesar de las dificultades extremas, todos ellos siguen el ejemplo de Victoria. La autora nos muestra que la supervivencia no es pasiva. Victoria no se limita a aceptar su destino, utiliza su mente prodigiosa, su capacidad para los idiomas y su talento musical como herramientas de supervivencia activa. En nuestras propias vidas, podemos preguntarnos, ¿cómo convertimos nuestras habilidades únicas en instrumentos de resistencia? ¿De qué manera transformamos nuestras luchas cotidianas en actos de dignidad? La supervivencia de Victoria nos enseña que resistir no siempre significa luchar de frente. A veces, resistir es simplemente negarse a ser quebrado, mantener la humanidad propia cuando todo el mundo parece haberla perdido, y encontrar maneras creativas de proteger a quienes amamos. En un mundo que a menudo parece hostil a nuestros sueños y aspiraciones, el ejemplo de Victoria nos recuerda que cada día que elegimos levantarnos y seguir adelante con propósito es, en sí mismo, un acto revolucionario. El segundo punto fundamental de la novela gira en torno a la excepcional inteligencia de Victoria y cómo ésta se convierte tanto en su salvación como en su maldición. Sánchez Garnica presenta a una protagonista con una mente prodigiosa, capaz de crear sistemas de cifrado tan complejos que los servicios de inteligencia de las potencias mundiales la codician. Esta capacidad intelectual extraordinaria la convierte en un activo valioso, pero también en una pieza en el tablero geopolítico de la Guerra Fría. La autora explora brillantemente la paradoja del talento excepcional. Victoria puede descifrar códigos que otros consideran imposibles, domina múltiples idiomas con fluidez y posee una comprensión matemática que pocos pueden igualar. Sin embargo, precisamente estas habilidades la convierten en objetivo de chantaje por parte de los servicios secretos soviéticos. Su inteligencia, que podría ser su boleto hacia la libertad, se convierte en las cadenas que la atan a peligrosas maquinaciones internacionales. Esta dualidad resuena profundamente en nuestra era digital, donde el conocimiento especializado puede ser tanto liberador como esclavizante. Pensemos en los programadores de software que crean algoritmos revolucionarios pero luego se encuentran atrapados en contratos laborales que limitan su creatividad, o en los científicos cuyas investigaciones son utilizadas para propósitos que nunca pretendieron. Como Victoria, muchos profesionales talentosos descubren que su expertise los convierte en piezas valiosas de un juego más grande que ellos. La novela nos presenta también la carga emocional del genio.
Victoria debe tomar decisiones imposibles, usar su inteligencia para sobrevivir significa a menudo comprometer sus principios morales. Cuando los agentes rusos la chantajean, amenazando a su familia si no coopera, debe elegir entre su integridad personal y la seguridad de sus seres queridos. Esta tensión entre el talento individual y la responsabilidad hacia otros es algo que enfrentan muchas personas exitosas en nuestro tiempo. Sánchez Garnica nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestros dones únicos. ¿Los empleamos solo para nuestro beneficio personal, o los ponemos al servicio de causas más grandes? ¿Cómo navegamos las presiones externas que buscan explotar nuestras habilidades? La experiencia de Victoria nos enseña que la verdadera sabiduría no radica solo en poseer conocimiento, sino en discernir cómo y cuándo utilizarlo, manteniendo siempre nuestra brújula moral, incluso cuando el precio de la integridad parezca demasiado alto. El tercer elemento fundamental que Sánchez Garnica desarrolla magistralmente es el poder transformador del amor auténtico en medio de la devastación. La relación entre Victoria y el capitán Robert Norton no es simplemente una historia romántica insertada en una trama de espionaje, es la demostración de cómo el amor verdadero puede florecer incluso en los terrenos más áridos de la adversidad y convertirse en una fuerza capaz de sanar las heridas más profundas del alma. Robert Norton emerge como un personaje de principios férreos, un hombre marcado por la tragedia pero que conserva su capacidad de amar incondicionalmente. Su encuentro con Victoria en el Club Cassandra no es casual, ambos reconocen en el otro a un alma gemela que ha sobrevivido al horror pero no ha perdido su humanidad esencial. La autora nos muestra cómo Norton ve más allá de las circunstancias desesperantes de Victoria, reconociendo en ella no solo a la superviviente, sino a la mujer extraordinaria que las adversidades no han logrado quebrar. Este amor trasciende las barreras del idioma, la cultura y las circunstancias extremas. Cuando Victoria se ve forzada a viajar a Estados Unidos, separándose de su hija Eddie y su hermana Rebecca, Norton se convierte en su ancla emocional, en el recordatorio constante de que existe bondad en el mundo. Su amor no es posesivo ni demandante, es liberador y fortalecedor. Norton comprende las cargas que Victoria lleva consigo y, en lugar de juzgarla, la acompaña en su proceso de sanación. En nuestro mundo contemporáneo, donde las relaciones a menudo se ven afectadas por presiones externas, crisis económicas, distancias geográficas o traumas del pasado, la historia de Victoria y Norton nos ofrece una plantilla de lo que significa amar verdaderamente. Su relación nos enseña que el amor auténtico no niega los problemas o las dificultades, los enfrenta juntos. No busca cambiar al otro, sino apoyarlo en su crecimiento y sanación. La novela nos muestra también cómo el amor se manifiesta en actos cotidianos de comprensión y paciencia. Norton no presiona a Victoria para que olvide su pasado o abandone sus responsabilidades hacia su familia. En cambio, se convierte en su cómplice en la búsqueda de soluciones, en su defensor cuando otros la juzgan, y en su refugio cuando el mundo exterior se vuelve demasiado hostil. Esta forma de amar es especialmente relevante para parejas que enfrentan desafíos como la inmigración, las diferencias culturales o los traumas generacionales que marcan a tantas familias en nuestro tiempo. El cuarto punto crucial que desarrolla Sánchez Garnica es la confrontación brutal entre los ideales de libertad y democracia que representa Estados Unidos, y la realidad lacerante del racismo institucional y la persecución política que Victoria y Norton descubren al llegar al país que supuestamente encarna la tierra prometida. Esta desilusión no es meramente narrativa, es una reflexión profunda sobre cómo las sociedades pueden proclamar valores nobles mientras practican la exclusión y la injusticia más despiadada. Victoria llega a Estados Unidos huyendo de la opresión soviética, esperando encontrar la libertad que Europa le ha negado. Sin embargo, se encuentra con una sociedad que, bajo su fachada de democracia y oportunidades, esconde estructuras de poder que perpetúan la desigualdad racial y la paranoia política. El contraste es devastador, ha escapado de una dictadura comunista solo para descubrir que la democracia americana tiene sus propias formas de autoritarismo, encarnadas en el Ku Klux Klan y la casa de brujas del senador McCarthy. La experiencia de Norton resulta particularmente reveladora. Como capitán del ejército, ha luchado supuestamente por los valores democráticos, pero al regresar a su país natal descubre que esos mismos valores se aplican de manera selectiva. Los soldados afroamericanos que sirvieron junto a él en Europa son tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia patria. Esta hipocresía lo lleva a cuestionar no solo las instituciones de su país, sino también su propia complicidad en un sistema que predica igualdad mientras practica segregación. Sánchez Garnica establece paralelos inquietantes entre la persecución nazi de los judíos y la segregación racial en el sur estadounidense. Victoria, que ha experimentado la brutalidad del antisemitismo europeo,
reconoce los mismos patrones de deshumanización en el trato que reciben los ciudadanos afroamericanos. Esta comparación no es casual ni superficial. La autora nos invita a reflexionar sobre cómo los prejuicios y la intolerancia adoptan diferentes formas pero mantienen la misma esencia destructiva. En nuestro contexto actual, este tema resuena con particular fuerza. Vivimos en una época donde muchas democracias enfrentan crisis de credibilidad, donde los discursos de inclusión a menudo contrastan con políticas y prácticas excluyentes. Los movimientos migratorios contemporáneos, los debates sobre derechos civiles y las tensiones raciales que persisten en sociedades que se consideran avanzadas nos recuerdan que la lucha entre ideales y realidad sigue vigente. La lección que Victoria y Norton nos enseñan es que la verdadera democracia no se mide por las proclamas de sus líderes, sino por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables. Su experiencia nos desafía a examinar nuestras propias sociedades con honestidad, a reconocer las contradicciones entre nuestros valores declarados y nuestras prácticas cotidianas, y a trabajar activamente para cerrar esa brecha entre el ideal y la realidad. El quinto aspecto fundamental que Sánchez Garnica desarrolla con extraordinaria sensibilidad es la compleja dinámica de los lazos familiares que pueden ser simultáneamente fuente de fortaleza y origen de los mayores sufrimientos. La relación entre Victoria, su hermana Rebecca y su hija Eddie forma el núcleo emocional de la novela, mostrando cómo el amor familiar puede convertirse tanto en motivación para la supervivencia como en instrumento de chantaje y manipulación. Rebecca representa la rigidez ideológica llevada al extremo. Su férrea adhesión a sus convicciones políticas la lleva a priorizar los principios abstractos sobre las necesidades inmediatas de supervivencia de su familia. Esta inflexibilidad genera constantes fricciones con Victoria, quien adopta un enfoque más pragmático ante las circunstancias extremas que enfrentan. La tensión entre ambas hermanas ilustra uno de los conflictos más dolorosos que puede experimentar una familia, cuando quienes más amamos se convierten en nuestros mayores críticos, cuando nuestras decisiones de supervivencia son interpretadas como traiciones por aquellos que deberían comprendernos mejor. La relación entre Victoria y su hija Eddie añade otra capa de complejidad emocional. Eddie queda atrapada entre los conflictos de su madre y su tía, convirtiéndose en el reflejo viviente de cómo las decisiones de los adultos moldean irreversiblemente el mundo emocional de los niños. Victoria debe tomar la decisión más desgarradora que puede enfrentar una madre, separarse de su hija para protegerla, sabiendo que esta separación podría ser permanente y que Eddie podría no comprender nunca las razones detrás de este aparente abandono. Esta dinámica familiar resuena profundamente en nuestro tiempo, especialmente en el contexto de las familias migrantes que se ven forzadas a separarse por razones económicas o políticas. Miles de padres alrededor del mundo enfrentan decisiones similares a las de Victoria, dejar a sus hijos en manos de familiares para buscar mejores oportunidades en países lejanos, sabiendo que esta separación temporal podría extenderse por años y afectar irreversiblemente la relación con sus hijos. La novela también explora cómo los traumas compartidos pueden tanto unir como dividir a las familias. Victoria y Rebecca han vivido experiencias traumáticas similares, incluyendo violaciones que han marcado profundamente sus psiques. Sin embargo, cada una ha procesado estos traumas de manera diferente, y estas diferencias en sus mecanismos de supervivencia psicológica las alejan en lugar de acercarlas. Esta representación es particularmente relevante para las familias que han experimentado traumas generacionales, conflictos armados o crisis económicas severas. Sánchez Garnica nos muestra que el amor familiar auténtico a veces requiere tomar decisiones que pueden ser malinterpretadas por aquellos a quienes amamos. Victoria debe aprender que proteger a su familia no significa necesariamente mantenerla unida físicamente, sino asegurar su supervivencia y bienestar, incluso si esto implica sacrificar su propia felicidad y comprensión. Esta lección es especialmente poignante para padres y hermanos que enfrentan decisiones difíciles en circunstancias extremas, recordándonos que el amor verdadero a veces se manifiesta en actos que pueden parecer contradictorios desde el exterior. El sexto pilar temático de la obra se centra en la dignidad humana como una elección consciente que trasciende las circunstancias externas. Victoria encarna la idea de que, sin importar cuán devastadoras sean las situaciones que enfrentemos, siempre conservamos la capacidad de elegir cómo respondemos, cómo mantenemos nuestra integridad moral, y cómo preservamos nuestra humanidad esencial incluso cuando todo el mundo parece conspirar para arrebatárnosla. La dignidad de Victoria no radica en su situación material, que es precaria, ni en su estatus social, que es vulnerable, sino en las decisiones cotidianas que toma para preservar su sentido de sí misma. Cuando canta en el Club Cassandra, no lo hace solo por dinero, transforma esa necesidad económica en un acto de belleza que dignifica tanto su trabajo como su audiencia.
Cuando enfrenta el chantaje de los agentes soviéticos, no se convierte simplemente en víctima, busca maneras de mantener cierto control sobre su destino, de proteger a quienes ama sin traicionar completamente sus principios. Esta representación de la dignidad es particularmente poderosa porque no idealiza la resistencia moral. Victoria no es una heroína perfecta que siempre toma las decisiones correctas, es una mujer compleja que a veces debe comprometer sus ideales para sobrevivir, pero que siempre busca maneras de minimizar el daño a su integridad personal y a otros. Esta honestidad en la caracterización hace que su lucha por mantener la dignidad sea más humana y, por tanto, más inspiradora. Robert Norton complementa esta exploración de la dignidad desde una perspectiva diferente. Como oficial militar, ha jurado defender ciertos valores, pero descubre que su país no siempre honra esos mismos valores que él ha prometido proteger. Su dignidad se manifiesta en su negativa a aceptar pasivamente la hipocresía institucional, en su decisión de defender a Victoria a pesar de las presiones sociales, y en su compromiso de vivir según sus principios incluso cuando esto le genere conflictos profesionales y personales. En nuestro contexto contemporáneo, esta lección sobre la dignidad como elección es profundamente relevante. Vivimos en una época donde muchas personas sienten que las circunstancias externas determinan completamente su valor y sus posibilidades. La experiencia de Victoria nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a lo que nos sucede. Esta idea se aplica tanto a situaciones extremas como a desafíos cotidianos. Los trabajadores que mantienen su ética profesional a pesar de presiones para comprometer sus estándares, los estudiantes que se niegan a hacer trampa incluso cuando el sistema parece recompensar la deshonestidad, los ciudadanos que defienden principios democráticos incluso cuando es más fácil permanecer en silencio, todos ellos siguen el ejemplo de Victoria al elegir la dignidad sobre la conveniencia. La novela también nos muestra que la dignidad auténtica no es un acto solitario, se fortalece y se manifiesta más plenamente en community con otros que comparten valores similares. La relación entre Victoria y Norton demuestra cómo dos personas pueden apoyarse mutuamente en la preservación de su dignidad, creando un espacio donde cada uno puede ser auténtico sin temor al juicio o la traición. El séptimo tema central que Sánchez Garnica desarrolla con extraordinaria profundidad psicológica es la exploración de los dilemas morales que surgen cuando la supervivencia entra en conflicto directo con los principios éticos. Victoria se encuentra repetidamente en situaciones donde debe elegir entre mantener su integridad moral absoluta o tomar decisiones que comprometen sus valores para proteger a quienes ama y asegurar su propia supervivencia. Cuando los agentes soviéticos la chantajean amenazando a Rebecca y Eddie, Victoria enfrenta una de las decisiones más complejas que puede enfrentar un ser humano: colaborar con un sistema que desprecia para proteger a su familia, o mantener sus principios a costa de poner en peligro mortal a las personas que más ama. Esta no es una elección entre el bien y el mal claramente definidos, es una elección entre diferentes tipos de daño, entre diferentes formas de traición a aspectos fundamentales de su ser. La genialidad de la autora radica en no presentar estas decisiones como simples o unidimensionales. Victoria no es una heroína inmaculada que siempre encuentra la solución perfecta, es una mujer real que debe vivir con las consecuencias de decisiones imposibles. Cuando acepta trabajar para los soviéticos, no lo hace por cobardía o ambición personal, sino por un amor maternal tan profundo que está dispuesta a manchar su alma para preservar la vida de su hija. Esta representación resuena poderosamente en nuestro mundo contemporáneo, donde millones de personas enfrentan dilemas similares, aunque quizás menos dramáticos. Pensemos en los trabajadores que aceptan empleos en industrias que consideran éticamente cuestionables porque necesitan alimentar a sus familias, o en los profesionales que permanecen en silencio ante injusticias corporativas porque temen perder sus empleos y comprometer la seguridad económica de sus seres queridos. La novela también explora cómo estas decisiones moralmente ambiguas afectan la psique de quien las toma. Victoria carga con el peso de sus compromisos éticos no como una carga externa que puede desechar fácilmente, sino como una parte integral de su experiencia que moldea su autopercepción y sus relaciones. Esta representación es particularmente importante porque humaniza las decisiones difíciles que toman las personas en circunstancias extremas, evitando tanto la glorificación ingenua como la condena simplista. Sánchez Garnica nos invita a considerar que la pureza moral absoluta puede ser un lujo que solo pueden permitirse quienes no enfrentan amenazas existenciales reales. Esta reflexión no busca justificar cualquier comportamiento, sino generar empatía hacia las complejidades que enfrentan las personas cuando sus mundos se desmoronan. En nuestras propias vidas, esta lección nos desafía a ser más compasivos con nosotros mismos y con otros cuando enfrentamos decisiones donde no existe una opción perfectamente ética.
La experiencia de Victoria también demuestra que el precio moral de la supervivencia no siempre es permanente. Las decisiones que toma bajo coerción no definen completamente su carácter, son capítulos en una historia más amplia de resistencia y redención. Esta perspectiva ofrece esperanza a quienes han tenido que comprometer sus valores en circunstancias extremas, recordándoles que un momento de compromiso moral no elimina la posibilidad de recuperar la integridad y encontrar formas de reparar el daño causado. El octavo pilar temático de la obra se enfoca en la solidaridad humana como la fuerza más poderosa para combatir el odio, los prejuicios y la deshumanización sistemática. A través de las experiencias de Victoria y Norton en el sur estadounidense, Sánchez Garnica ilustra cómo los actos de solidaridad, por pequeños que parezcan, pueden crear grietas en los sistemas de opresión más sólidos y ofrecer esperanza en los momentos de mayor oscuridad. La solidaridad en la novela no se manifiesta únicamente en grandes gestos heroicos, sino principalmente en actos cotidianos de reconocimiento mutuo de la humanidad compartida. Cuando Norton defiende a ciudadanos afroamericanos ante la hostilidad de sus compatriotas blancos, no lo hace como un salvador externo, sino como alguien que reconoce que su propia humanidad está intrínsecamente conectada con la dignidad de todos los seres humanos. Su experiencia en Europa, donde ha visto las consecuencias extremas del odio racial, le ha enseñado que la indiferencia ante la injusticia es complicidad activa. Victoria, por su parte, reconoce inmediatamente los paralelos entre su propia experiencia como víctima del antisemitismo europeo y la situación de los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos. Esta capacidad de establecer conexiones entre diferentes formas de opresión no surge de una comprensión teórica, sino de una experiencia vivida del dolor y la humillación que genera la deshumanización sistemática. Su solidaridad con las víctimas del racismo estadounidense no es política abstracta, es reconocimiento visceral de una experiencia compartida. La autora demuestra cómo la solidaridad auténtica requiere más que simpatía o buenas intenciones, exige acción concreta y disposición a asumir riesgos personales. Norton arriesga su carrera militar y su posición social al tomar posiciones públicas contra la segregación racial. Victoria utiliza sus habilidades únicas para ayudar a otros, incluso cuando esto podría comprometer su propia seguridad. Ambos entienden que la neutralidad ante la injusticia es, en realidad, una forma de complicidad. En nuestro contexto contemporáneo, esta lección sobre la solidaridad es profundamente relevante. Vivimos en una época marcada por polarizaciones extremas, donde es fácil caer en la tentación de la indiferencia o del activismo superficial que no requiere sacrificios reales. La experiencia de Victoria y Norton nos desafía a examinar nuestras propias formas de solidaridad. ¿Estamos dispuestos a arriesgar algo real por defender a quienes enfrentan injusticias? ¿Reconocemos las conexiones entre diferentes formas de opresión? La novela también muestra cómo la solidaridad puede ser contagiosa. Los actos de valentía moral de Norton inspiran a otros oficiales militares a cuestionar sus propias actitudes. La dignidad de Victoria ante la adversidad motiva a quienes la rodean a reflexionar sobre sus propios prejuicios. Esta representación es particularmente esperanzadora porque sugiere que los cambios sociales positivos no siempre requieren movimientos masivos. A veces comienzan con individuos que deciden actuar según sus convicciones más profundas. Sánchez Garnica nos recuerda que la solidaridad auténtica no busca recompensas o reconocimiento, surge de la comprensión fundamental de que nuestro bienestar está interconectado con el bienestar de otros. Esta perspectiva trasciende las divisiones artificiales de raza, nacionalidad, religión o clase social, apelando a nuestra humanidad compartida como base para la acción moral. En un mundo que a menudo parece fragmentado por el odio y la división, Victoria nos ofrece un modelo de cómo construir puentes de solidaridad que pueden resistir incluso las fuerzas más destructivas. El noveno tema fundamental que Sánchez Garnica desarrolla con extraordinaria sensibilidad es el papel de la memoria como una responsabilidad moral ineludible hacia las generaciones futuras. Victoria no es simplemente una superviviente de la guerra, es una guardiana de la memoria histórica, alguien que lleva consigo las cicatrices y los testimonios de una época que el mundo preferiría olvidar. Su historia personal se convierte en un archivo viviente de los horrores y las lecciones que la humanidad debe preservar para evitar repetir los mismos errores. La autora presenta la memoria no como una carga pasiva que Victoria debe soportar, sino como una responsabilidad activa que moldea sus decisiones y su propósito de vida. Cada elección que hace está informada por su conocimiento íntimo de hacia dónde pueden llevar el odio, los prejuicios y la indiferencia cuando se permite que crezcan sin control. Su experiencia del Holocausto y la devastación de Berlín no son simplemente traumas personales, son testimonios históricos que debe transmitir para que otros comprendan el precio real de la intolerancia.
Esta responsabilidad de la memoria se manifiesta de múltiples formas en la narrativa. Victoria ve su deber no solo en contar su historia, sino en vivir de manera que honre a quienes no sobrevivieron. Su negativa a dejarse quebrar por las circunstancias es, en parte, un acto de resistencia hacia quienes intentaron borrar su existencia y la de millones como ella. Su búsqueda de justicia y dignidad se convierte en un monumento viviente a las víctimas del odio sistemático. En nuestro contexto contemporáneo, esta lección sobre la memoria como responsabilidad es particularmente urgente. Vivimos en una época donde el negacionismo histórico, la manipulación de la información y la amnesia colectiva amenazan con borrar las lecciones más importantes de nuestro pasado. Los testimonios de supervivientes del Holocausto, de genocidios, de dictaduras y de otros horrores del siglo XX están desapareciendo con el paso del tiempo, y con ello se va la memoria directa de eventos que moldearon nuestro mundo actual. La experiencia de Victoria nos recuerda que la memoria histórica no es un lujo académico, es una herramienta de supervivencia colectiva. Cuando olvidamos cómo sociedades aparentemente civilizadas pueden descender hacia la barbarie, nos volvemos vulnerables a repetir esos mismos patrones. Los ecos del pasado que Victoria reconoce en el racismo estadounidense no son coincidencias, son advertencias de que los mecanismos de deshumanización siguen operando en diferentes contextos y formas. La novela también explora cómo la memoria puede ser tanto sanadora como dolorosa. Victoria debe encontrar maneras de vivir con recuerdos traumáticos sin permitir que la paralicen, de honrar el pasado sin quedar atrapada en él. Esta tensión es especialmente relevante para las comunidades que han experimentado traumas colectivos, desde veteranos de guerra hasta descendientes de esclavos, desde supervivientes de genocidios hasta víctimas de dictaduras. Sánchez Garnica nos desafía a considerar cuál es nuestra propia responsabilidad hacia la memoria histórica. En una era de información instantánea y ciclos de noticias acelerados, ¿cómo preservamos y transmitimos las lecciones del pasado? ¿Cómo honramos a las víctimas de la injusticia mientras trabajamos para crear un futuro mejor? La respuesta que ofrece Victoria es clara: la memoria se mantiene viva no solo recordando, sino actuando de acuerdo con las lecciones aprendidas. El décimo y último tema central que cierra magistralmente la obra de Sánchez Garnica es la posibilidad de redención personal y colectiva a través de la acción moral consciente y persistente. Victoria y Norton no son personajes que simplemente sufren y sobreviven, son individuos que transforman su dolor y sus experiencias en fuerzas para el bien, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de sabiduría y compasión que benefician a otros. La redención de Victoria no llega a través del olvido o la negación de su pasado traumático, sino mediante su decisión consciente de utilizar sus experiencias para construir algo mejor. Su inteligencia extraordinaria, forjada en parte por la necesidad de sobrevivir en circunstancias extremas, se convierte en una herramienta para ayudar a otros y contribuir a causas justas. Su capacidad para reconocer patrones de injusticia, desarrollada a través de su propia victimización, la convierte en una defensora más efectiva de quienes enfrentan opresión similar. Norton experimenta su propia forma de redención al confrontar las contradicciones de su sociedad y elegir activamente combatir la injusticia que antes había ignorado o tolerado. Su transformación de oficial militar obediente a defensor consciente de los derechos civiles ilustra cómo la redención auténtica requiere no solo reconocer los errores del pasado, sino tomar acciones concretas para rectificarlos. Su amor por Victoria cataliza esta transformación, pero es su propia conciencia moral la que la sostiene. La autora presenta la redención no como un evento único y dramático, sino como un proceso continuo de decisiones éticas que se toman día tras día. Victoria y Norton deben elegir repetidamente entre la comodidad de la complacencia y la dificultad de hacer lo correcto. Su redención se construye a través de estos pequeños actos de valentía moral que, acumulados a lo largo del tiempo, transforman tanto su carácter como su impacto en el mundo que los rodea. Esta representación de la redención es profundamente relevante para nuestro tiempo, donde muchas personas luchan con sentimientos de culpa, arrepentimiento o inadecuación relacionados con decisiones pasadas o privilegios no examinados. La experiencia de Victoria y Norton sugiere que la redención auténtica no viene de la autorrecriminación estéril, sino de la acción constructiva orientada hacia la justicia y la compasión. En nuestro contexto contemporáneo, donde las sociedades grapplan con legados históricos de injusticia y los individuos enfrentan la necesidad de examinar sus propios privilegios y prejuicios, la novela ofrece un modelo esperanzador. La redención es posible, pero requiere humildad, coraje y compromiso sostenido con el cambio positivo. No basta con reconocer los errores del pasado, es necesario trabajar activamente para crear un futuro más justo.
La obra también sugiere que la redención individual y la redención colectiva están intrínsecamente conectadas. Cuando Victoria y Norton eligen defender la justicia y la dignidad humana, no solo sanan sus propias heridas, contribuyen a la sanación de su sociedad. Sus acciones crean ondas expansivas que tocan las vidas de otros, demostrando que la transformación personal puede ser un catalizador para el cambio social más amplio. Finalmente, Sánchez Garnica nos recuerda que la redención no elimina el pasado ni borra las cicatrices, pero puede transformar su significado. Las experiencias traumáticas de Victoria se convierten en fuentes de empatía y sabiduría, los errores pasados de Norton se transforman en motivación para la acción justa. Esta perspectiva ofrece esperanza a cualquiera que haya experimentado fracaso, trauma o arrepentimiento, sugiriendo que nuestras heridas más profundas pueden convertirse, con tiempo y esfuerzo consciente, en nuestras fuentes más poderosas de compasión y servicio hacia otros. En Victoria, Paloma Sánchez Garnica nos ha regalado mucho más que una novela histórica, nos ha ofrecido un espejo donde contemplar los dilemas eternos de la condición humana. A través de la extraordinaria travesía de Victoria Kiesler, desde las ruinas de Berlín hasta las complejas realidades del sur estadounidense, hemos explorado temas que trascienden épocas y fronteras. La supervivencia como resistencia, la inteligencia como don y carga, la lucha contra el racismo y la injusticia, y el poder transformador del amor auténtico. La genialidad de Sánchez Garnica radica en su capacidad para entretejer la historia personal con la historia universal, mostrándonos cómo las grandes decisiones políticas moldean el destino de individuos comunes que, sin embargo, poseen una extraordinaria capacidad de resistencia. Victoria nos enseña que la dignidad humana no se negocia, que el amor verdadero puede florecer incluso en los terrenos más áridos de la adversidad, y que cada elección moral que hacemos contribuye a construir el mundo en el que queremos vivir. Las lecciones de esta obra resuenan con particular urgencia en nuestro tiempo. En una era marcada por polarizaciones políticas, crisis migratorias, tensiones raciales y desigualdades crecientes, Victoria nos recuerda que los valores fundamentales de justicia, compasión y dignidad humana siguen siendo nuestros faros más confiables. Como Victoria y Robert Norton, podemos elegir ser agentes de cambio positivo, defendiendo a los vulnerables y construyendo puentes donde otros levantan muros. La maestría narrativa de Paloma Sánchez Garnica, su meticulosa investigación histórica y su profunda comprensión de la psicología humana hacen de Victoria una lectura indispensable para cualquiera que busque entender no solo nuestro pasado, sino también las fuerzas que continúan dando forma a nuestro presente. Para concluir, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a la magnífica obra Victoria de Paloma Sánchez Garnica. A pesar de que hemos destacado sus ideas centrales y personajes más memorables, nada puede compararse a experimentar la riqueza completa de esta narrativa maestra, a sumergirse en la prosa elegante de la autora y a acompañar a Victoria en cada momento de su extraordinario viaje. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a esta obra tan poderosa e inspiradora. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirla. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Victoria es una de esas lecturas que permanecen en el alma mucho después de haber pasado la última página, una obra que nos desafía a ser mejores personas y ciudadanos más comprometidos con la justicia y la verdad. Hasta el próximo episodio de Obcast.